Este es el Pachamama Power. Muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches a todas las personas que se conectan a Pachamama Power. ¿Sabían que el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen de las ciudades? Y que al mismo tiempo en ellas vive el 80% de la población latinoamericana. Por eso muchos expertos dicen, la batalla contra el control climático se ganará o se perderá en las ciudades. Hoy en Pachamama Power vamos a entender por qué. Vamos a hablar cómo desde las urbes como Bogotá, Medellín, Ciudad México, Buenos Aires están transformando su manera de crecer, de moverse, de consumir energía para adaptarse y mitigar el cambio climático. Y para eso nos acompaña una gran mujer. Ella es Carolina Urrutia, de una de las voces más influyentes en la política ambiental de América Latina. Ha liderado la creación de CISClima, el Sistema Nacional de Cambio Climático en Colombia, fue secretaria distrital de Ambiente, donde impulsó la estrategia de acción climática que llevó a la ciudad a ganar el Premio Mundial de WWF. Dirigió la revista Semana Sostenible y trabajó en el Departamento Nacional de Planeación. Hoy es asesora especial de C40 Cities o C40 Cities, la red global que agrupa las principales ciudades del mundo para acelerar la acción climática. Hola, mi nombre es Sonia Spitaleta, ingeniera química de profesión, ambiental de corazón, más conocida en el mundo de las redes como SonyLink. Aquí nos divertiremos hablando de emprendimientos, de situaciones actuales ambientales, pero principalmente aprenderemos mutuamente a darle más relevancia a la madre tierra. ¿Se animan? Sean todos, todas y todes bienvenidos a esto, Pachamama Power Podcast. Bienvenida Carolina, mucho gusto y gracias por estar en Pachamama Power. Un placer estar aquí con ustedes, Sonia, y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, iniciemos. Carolina, cuéntame por qué las ciudades son tan decisivas en la lucha del cambio climático. Yo creo que no haya batalla que no valga la pena dar en el mundo del cambio climático y en la enorme tarea que tenemos. Sin embargo, las ciudades, tú ya diste las citas, presentan un frente muy interesante y sobre todo es un frente muy factible. Y te voy a explicar por qué. En la gran mayoría de los países, las ciudades son los espacios donde hay mayor porcentaje de economías formales. Y no solo formales, sino legales, que son dos cosas distintas, ¿cierto? En el campo, en el mundo rural, particularmente en el sur global, tenemos siempre estas economías informales, de usurpación de tierras, informales, ilegales. En las ciudades casi todo lo que existe está registrado de una u otra manera y tiene algún proceso permisivo y sobre todo tiene dueños identificados. En países como Colombia, desde el registro en la Cámara de Comercio o los impuestos o incluso el frente de una tienda implican una relación con el Estado, ¿cierto? Entonces, además de que en las ciudades, particularmente las del norte global, pero también en las del sur, hay muchísimas emisiones, también es cierto que es donde tenemos interlocutores para poder negociar y llegar a acuerdos, para poder armar estructuras de incentivos que realmente funcionen. Y si aterrizamos aún más en cuáles son esas fuentes de emisiones, lo que vemos es que normalmente en gran parte de ellas hay un enorme porcentaje de inversión pública, es decir, en el transporte, incluso en la carga, en la construcción, siempre hay algún componente que tiene que ver o permisivamente o en términos de inversión con el poder local, regional o nacional. Entonces, en las ciudades tenemos, digamos, un ecosistema perfecto para poder trabajar no en oposición, no en represión, no solamente en regulación, sino para trabajar con la ciudadanía, con el sector productivo en mejorar las formas en las que vivimos, nos transportamos, producimos, para tener una mejor calidad de vida, no solamente para reducir las emisiones. Entonces te doy algunos ejemplos. Yo creo que hay algún segmento de la población en ciudades como Bogotá, Cali o Medellín a los que les preocupan las emisiones de gases de efecto invernadero. Probablemente no sean tantos. Entender los gases de efecto invernadero no es tan sencillo. Nos preocupa el cambio climático en su conjunto, pero siempre nos parece que es problema de alguien más. Sin embargo, cuando empezamos a hablar de enfermedades, cuando empezamos a hablar de calidad del aire, de material particulado, ahí sí interesamos a muchísima más ciudadanía. Es decir, nadie quiere, tú tienes hijos, yo tengo hijos,
Los niños son particularmente vulnerables a las enfermedades respiratorias. Cuando tenemos estos picos de contaminación, usualmente vemos lo que llamamos un pico respiratorio, se enferman más chiquitos. Y ninguna mamá, ningún papá, ningún profesor en el colegio quiere ver los resultados tan terribles de esas enfermedades. Ahora, ¿qué causa tanto el material particulado como los gases de efecto invernadero en las ciudades? Usualmente las mismas fuentes. Transporte, tanto el público como el privado. Cada vez las motos, por ejemplo, tienen un peso mucho más importante en esos inventarios que tenemos de contaminación. Entonces, cuando hablamos de cambio climático en las ciudades, también hablamos de mejorarle la calidad de vida a la gente. Si decimos, queremos transporte público limpio, de gran calidad, abundante, suficiente, cómodo, pues estamos hablando de combatir tanto el cambio climático como la contaminación del aire. Cuando hablamos, por ejemplo, de tener construcción más sostenible, con más espacios verdes, eso sí que le llega al corazón a la gente. La gente no necesariamente está preocupada por la biodiversidad a nivel global, aunque, digamos, no es un tema que le sea negligente del todo, pero sí siempre van a estar preocupados por el arbolito al frente de su casa que le mejora la vista, o el parque donde juegan sus hijos, o caminan sus abuelos, o la calle que atraviesan al ir al trabajo en la mañana. Entonces, tenemos un enorme potencial como el que tú mencionabas. Muchas emisiones en las ciudades y también y el segundo, esa capacidad de generar acuerdos. Y el tercero, una ciudadanía que se puede movilizar con mucha facilidad para ver el combate al cambio climático como un espacio en donde también mejora nuestra calidad de vida. Y voy a poner un cuarto. Las ciudades suelen ser comparativamente más ricas. Tenemos plata para invertir. Entonces, si tomamos la decisión, como lo han hecho gran parte de las ciudades latinoamericanas, de ir hacia la transición poco a poco y tomar mejores decisiones, tenemos nuestros propios recursos como ciudades para, digamos, estar detrás de nuestras promesas. Muchas veces los países hacen unos compromisos que requieren un entramado de acuerdos políticos y económicos con muchísimos actores del país. Entonces, si tú dices, vamos a detener la deforestación o vamos a frenar la frontera agropecuaria, pues te toca sentarte con los ganaderos, te toca sentarte con el mundo agrario, te toca sentarte con el campesinado. En las ciudades usualmente tienes los recursos y tienes también la posibilidad de establecer esos diálogos de manera mucho más sencilla. Entonces, no es que digamos, no hay que pelear por las selvas, no hay que pelear por la biodiversidad. Lo que decimos es, si hacemos muy bien la tarea en las ciudades, y la hacemos rápidamente con los alcaldes y alcaldesas, lo que podemos lograr es que esos cambios y esas inversiones se den muy rápidamente, bajemos nuestras emisiones, nos alejemos de ese borde en el que estamos de propasar los 2 grados, de que se nos calienta demasiado el planeta, y mientras tanto y en paralelo, hacemos lo que aprendamos en las ciudades en términos de tecnología, de acuerdos, de mercados, para también trabajar en el resto. Pero tenemos que ser conscientes, por ejemplo, con la deforestación, que es mucho más fácil llegar a un acuerdo en Bogotá, con el Consejo de Bogotá, como lo hiciste tú trabajando allá y yo trabajando allá, para obligarnos a comprar solamente buses eléctricos, fue súper difícil y requiere un montonón de plata, y eso entra al déficit de Transmilenio. Todo eso es cierto, pero eso es un poquito más fácil que frenar la deforestación en lugares en los que prácticamente tenemos una presencia del Estado inexistente. ¿Tenemos que recuperar el Estado en esos lugares? Sí, pero mientras tanto, hagamos la transición en las ciudades. Y así, bajamos nuestras emisiones, nos alejamos del borde de crisis en la que estamos y seguimos trabajando con los demás sectores. Caro, ¿qué tan fácil o tan difícil ha sido sentarse a negociar precisamente estos rubros, estas estrategias, estos aportes que le ayuden a estas ciudades latinoamericanas a decir, venga, hagamos algo para frenar el cambio climático? A ver, hay negociaciones más fáciles que otras, pero sobre todo me encanta que partas de la base de que son negociaciones. Casi nunca son la imposición de una política pública. Eso ya lo hemos visto a través de las décadas. Eso no funciona. Que yo, Carolina, tú, Sonia, una alcaldesa, un alcalde llega y diga, esto es lo que vamos a hacer y punto, pues no funciona así. Entonces, cuando, por ejemplo, te puedo hablar de mi experiencia en el POT de Bogotá, o hablando ahora con la banca multilateral para que puedan llegar préstamos directamente a las ciudades. Lo primero es entender y actuar y pensar siempre desde la empatía.
tratando de entender la posición del otro. Yo sí creo que hay gente mala, pero es más bien poca. Normalmente son personas que tienen unos intereses muy claros y que les cuesta trabajo a veces ver cuáles son los impactos negativos de esos intereses o en qué manera están también atacando sus propios intereses al futuro por la forma en la que los están abordando en el presente. Pero con todo el mundo se puede hablar. Entonces, hay negociaciones difíciles como las del uso de suelo. En una ciudad como Bogotá, que ofrece tantísimas oportunidades y en la que la vivienda es tan cara, hacer vivienda es un negociazo. No es tan buen negocio como a veces se ve desde el activismo, ¿no? Como que, ay, es que los constructores están haciendo un montón de plata, pero es buen negocio. Entonces, como cuando hablamos de uso de suelo nos sentamos a decir, miren, si hacemos una reserva, si tenemos estos espacios verdes, si tenemos estos códigos de construcción que les permitan almacenar más agua, tener más áreas verdes, tener superficies permeables, y nos sentamos con ellos a hacer los cálculos, es decir, ¿esto cuánto cuesta? ¿Y cuánto puede costar un metro cuadrado en vivienda BIP, estrato 1, estrato 6, pues uno llega a unas cuentas y dice, miren, este es un paquetico en el que para ustedes es buen negocio, pero es aún mejor negocio para la ciudad. Hay algunos temas en los que simplemente no se puede ceder. Te doy el ejemplo, por ejemplo, ahora que tengo la cabeza en el pot, del tamaño de la vivienda de interés prioritario. Pues eso a nadie le va a parecer muy buen negocio que no dejemos hacer apartamentos de 8 metros cuadrados, pero pues toca hacerlo. Entonces hay unas veces que toca imponer. Pero por lo general, hablando se llega a acuerdos y cuando uno sabe explicar y también cuando es pragmático, Sonia, porque yo creo que cuando uno de entrada, no sé, pues hay propuestas que son ya muy difíciles, sobre todo en una ciudad construida, ¿no? Entonces uno dice, cambiemos el aeropuerto de lugar. Sería una maravilla poder cambiar el aeropuerto de lugar porque está en medio de unos humedales y sería maravilloso poderlos conservar. Pues no hay ni dónde hacer el nuevo aeropuerto, ni plata para hacerlo, ni voluntad, Entonces, pues, esa propuesta simplemente quitémonos de la mesa. Y yo creo que ahí hay algunos de los temas en los que, y no voy a hablar de izquierda y derecha ni nada similar, sino que yo creo que hoy en día hay dos corrientes muy claras en los temas ambientales, ambas súper válidas, y es la de los incrementalistas, como yo, que decimos, pues vamos mejorando poquito a poco hasta que lleguemos al ideal, pero no nos quedemos en 0 por no llegar a 10, entonces vamos mejorando poquito a poco, y los revolucionarios, que frente a la tremenda angustia que nos causa la triple crisis, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, decimos, no, es que no hay tiempo para incrementalismos, tenemos que lograr todo ya. Y muchas de estas personas pues ponen sobre la mesa soluciones que al someter a una negociación no tienen ningún asidero en la realidad. No hay plata, no hay voluntad política, no hay cómo. Entonces, lo que digo, ambas corrientes son increíblemente válidas. Yo creo que llegamos más rápido a la meta, avanzando metro a metro, de lo que llegamos pensando que podemos correr 42 kilómetros de una maratón sin haber entrenado nunca. Pero son creencias y cada quien tiene las suyas. Entonces yo te diría, sobre todo a partir de que en las ciudades particularmente todo es una negociación, desde cambiarle el árbol de la esquina o talarlo, hasta cambiarle el uso de suelo a un barrio. Y si no tienes la capacidad de sentarte y conversar, aunque sea para decir que no, aunque sea para marcar unas líneas rojas que no se van a cruzar, pues no vas a llegar a ninguna parte porque por un lado o por el otro, normalmente en ciudades como Bogotá, por la vía judicial se van a frenar los proyectos. Bueno, nosotros estábamos hablando de la negociación y tanto tú como yo estuvimos en la negociación del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. ¿Cómo consideras que este mecanismo, que son los planes de ordenamiento territorial, no hablemos de Bogotá, sino para todos, digamos, todas las ciudades, pueden concretarse como soluciones para reducir las emisiones y adaptarnos al cambio climático? Yo creo que hay pocos espacios desde la política pública tan efectivos para trabajar en temas de medio ambiente y cambio climático como los planes de ordenamiento territorial. Sobre todo porque en Colombia la definición del plan de ordenamiento territorial es súper amplia. O sea, el POT en Colombia incluye no solamente los usos del suelo, qué se puede hacer en dónde, sino lo que llamamos los planes maestros.
el plan maestro de transporte, el plan maestro de educación. Entonces, claro, el POT al final es un mapa y unas normas que corresponden a ese mapa, pero además en el contexto colombiano las normas, los usos son súper extensos. Entonces, ¿cuáles son las medidas principales para combatir el cambio climático en una ciudad? La primera, acercarnos. Que la vivienda esté cerca del trabajo, que el trabajo esté cerca del colegio, que el colegio esté cerca del hospital. Eso es lo que, esa discusión normalmente se ha resumido en la idea de la ciudad de los 15 minutos o de los 30 minutos, que lo que busca es pues que no tengamos que hacer lo que hacen la mayor parte de los bogotanos y bogotanas hoy en día, que es tomarse 1 hora, 2 horas, 3 horas para llegar a su trabajo, usualmente en transporte público, a veces en moto, todos ellos contaminantes. Entonces, lo primero es asegurarnos, y eso es algo que ha sido muy criticado y siento yo que no tan comprendido a veces, que son los usos mixtos. En Bogotá nos encanta la segregación. Entonces, hay barrios de vivienda, barrios industriales, barrios de banqueros, barrios de carpinteros, barrios de... Claro, eso nos ayuda porque uno sabe pues que va el 7 de agosto a comprar X o que va el 12 de octubre a comprar Y. Pero lo mejor es que tú tengas un edificio que abajo tenga una tienda, un centro comercial, un consultorio médico y un veterinario y una guardería, y arriba tenga viviendas, y que incluso las viviendas dentro de la misma cuadra sean de distintos estratos o digamos niveles socioeconómicos, para que unos nos prestemos servicios al otro. Es decir, si yo digo que el barrio de los pobres tiene que ser en el suroccidente y el barrio de los ricos tiene que ser en el nororiente, pues entonces nos tenemos que cruzar para prestarnos servicios al uno al otro. Para eso existen las conglomeraciones, para las aglomeraciones, para eso existen las ciudades, para que estemos cerca y nos prestemos servicios comerciales, de servicios, etcétera. Entonces, lo primero es acercarnos. Lo segundo es cómo nos movemos. La gran pelea del POT, que en algunos sentidos se ganó y en otros sentidos se perdió, fue la de irle quitando espacio a los vehículos privados individuales. No porque nos parezcan mala idea, no porque estemos en guerra contra ellos, no porque nos parezcan unos oligarcas todos los que tienen carro, porque al contrario, en una ciudad como Bogotá, tenemos el uso del vehículo privado es tan aspiracional que tenemos vehículos desde el estrato 2 hasta el estrato 21. O sea, todo el mundo quiere y apenas puede, tiene carro, ¿cierto? Entonces, bueno, si el 85% de los viajes que se hacen un día son en modos distintos al vehículo particular, ¿por qué le vamos a dar el 90% del espacio público a los vehículos? Le estamos dando demasiado espacio a algo que no ocupa una preponderancia en la vida diaria de los bogotanos. Entonces, tratamos a través del diseño de los corredores viales de incrementar el espacio para el transporte público, las peatones y las bicicletas, que son los modos de transporte en los que se hacen la gran mayoría de los viajes todos los días en Bogotá, y quitárselo al vehículo particular. Como este ha sido un tema tan aspiracional que desde los 40 y 50 nos han metido en la cabeza que si uno no puede tener carro, entonces fracasó. Eso ha sido súper controversial, más controversial de lo necesario me parece a mí, porque al final la gente se mueve en otras cosas. Pero eso también queda, y quedan también los modos de transporte, que si va a haber nuevas estructuras viales deben ser con transportes limpios. Yo creo mucho en las jerarquías, yo creo que no necesariamente vamos a lograr electrificar toda nuestra matriz de transporte lo suficientemente rápido, ¿cierto? Entonces, pues uno a veces pasa de diésel a gasolina, de gasolina a gas y de gas a eléctrico, ¿no? Entonces, no necesariamente vamos a lograr que todos los buses de la ciudad sean eléctricos de un día al otro, pero hemos visto ya cómo han ido ganando espacio. El tercero, por supuesto, y para mí el más importante desde mi visión, es la estructura ecológica principal. ¿Cómo están esos espacios verdes? Y se llama principal por algo. ¿Cómo están esos espacios verdes? Para que tengamos la conexión entre la vida humana, digamos, no la vida humana, sino la vida de las plantas, de los ecosistemas, por donde se mueve el agua y las especies, para que podamos producir los servicios básicos que necesitamos para vivir en ciudad. Entonces, lo que hace el POT es ampliar esa definición, no solamente la tradicional de áreas protegidas, para incluir y clasificar todos los espacios verdes de la ciudad, de acuerdo con distintos grados de producción, de protección,
e incluso sin protección, como por ejemplo un tema que trabajamos mucho juntas, que es el de los bosques urbanos. Los bosques urbanos, que son cobertura, son una forma de ocupar el espacio público, no son áreas protegidas, pero son espacios de enorme importancia para las comunidades que podemos densificar y volver mucho más diversos para que cumplan mejores labores ecosistémicas, es decir, más especies. Y a mí me encanta porque yo vivo cerca del Virrey, aquí hay una obra, y yo no sé si ustedes lo oyen, pero el ruido está espeluznante, pero vemos cómo se han enriquecido por la comunidad, por el trabajo de la comunidad, que decidieron hacer, por ejemplo, jardines para polinizadores a todo lo largo del corredor Chico Virrey. Entonces, el Parque del Virrey, que pasó de ser un botadero de basura hace muchos años, pues que no era ni siquiera un parque, a ser un parque, a hacer un espacio de comunidad, ha ido mejorando también su capacidad de mejorar la biodiversidad de la ciudad, y cada vez vemos más murciélagos, más abejas, más insectos, más distintas expresiones de la biodiversidad de la ciudad. Entonces yo te diría que esos tres son los principales, pero pues de ahí se derivan un montón de cosas. ¿Dónde está la industria? ¿Cómo puede producir? ¿Qué relación tiene con vecinos? ¿A qué hora se puede hacer ruido? ¿Cómo funcionan los bares? ¿Qué significa, por ejemplo, el uso mixto para los bares y espacios de entretenimiento que requieren música muy fuerte? Hubiéramos querido llegar mucho más lejos, por ejemplo, en imponer, lo que pasa es que no existía en ese momento, ya hoy existe una ley de ruido que agradecemos mucho, para ponerle restricciones, o sea, que los bares puedan poner música, digamos, a los decibeles que respeten la salud humana, pero que sean ellos mismos los responsables de hacer el aislamiento de ruido para que no les llegue a sus vecinos, como es en el resto del mundo. Aquí en eso vamos muy mal, y peor ahora que se pusieron de moda los rooftops, y todo el mundo quiere estar al aire libre con música a todo volumen. Pero todo este tipo de cosas entran en el POT y sobre todo en su reglamentación, que ha ido avanzando en esta administración, que tiene que avanzar aún más, porque aún queda bastante reglamentación también. Bueno, desde tu paso en la Secretaría Distrital de Ambiente mencionamos que lideraste el Plan de Acción Climática, que fue premiado a nivel mundial. ¿Qué aprendizajes te dejó este proceso y qué cambios reales has empezado a vivir en la ciudad? A ver, aprendizajes te diría, el primero, que va en contra de mucho lo que aprendemos quienes estudiamos y empezamos a trabajar en temas ambientales, incluso a ciertos marcos legales que me parecen absolutamente ridículos, y es, no hay que esperar a tener el plan perfecto para planear. O sea, yo creo que el principio de la planeación, en la forma en la que existe en el derecho administrativo en Colombia, tiene sus errores, porque sobre todo la planeación hay que revisarla a cada rato. Esta idea que tenemos nosotros de tener el plan perfecto, ya sea un plan de desarrollo, un plan de acción climática o lo que sea, para después implementarlo, eso en estos tiempos tan acelerados ya no tiene ningún sentido. Uno tiene que poner un plan, salir, tratar de implementarlo, volver a hacerle los cambios necesarios, volver a salir, implementarlo, volver a hacerle. Y así lo hicimos el plan de acción climática en Bogotá. Nosotros empezamos, pues primero con tener inventarios, porque no teníamos en ese momento ningún inventario de emisiones en la ciudad. Íbamos mejor en temas de perfiles de riesgos, teníamos en ese momento buena información sobre riesgos en los barrios, pero fue coger la información que existía, no esperar la data perfecta, hagamos otro estudio, contratemos otros 25 consultores, hablemos con tantas firmas, sino, bueno, esta es la información que existe, saquemos un primer borrador del plan, pongámonos unas metas. Después en el camino lo fuimos mejorando hasta que ya hacia el final del gobierno logramos pasarlo por todo el proceso del COMPES y convertirlo en una política pública. Pero desde, creo que los primeros, nosotros aprovechamos mucho la pandemia en la que el tema ambiental no era pues el más importante, para encerrarnos a escribir una primera versión del plan de acción climática, empezar a socializarlo y tener un instrumento con el que pudimos sobre todo también ir a la cooperación internacional y decir, venga, necesitamos un poquito de ayuda para sacar una segunda versión de esto, hasta llegar a una política que ya queda como política de ciudad y que es una obligación cumplirla por parte de las siguientes administraciones. Entonces, esa primera, no esperarse a lo perfecto, salir con lo bueno. La segunda es una cosa que a ti y a mí probablemente nos cuesta mucho trabajo entender, porque vivimos en un nicho de gente a la que le importan mucho estas cosas, ¿cierto? Vivimos en, como le estaba diciendo alguien el otro día, la ecofarándula.
en un mundo chiquito en el que todos sabemos cuál es la diferencia entre un gas de efecto invernadero y un material particulado, esa no es la realidad de la ciudad general. A los ciudadanos en general, si tú los llamas a participar en la construcción del Plan de Acción Climático de Bogotá, te llegan los mismos activistas de siempre, fantásticos, pero pues al séptimo taller ya hablé con Pedro, ya hablé con Mónica, ya hablé con Juanita, ya hablé con... ¿Dónde está la demás ciudadanía? Hay que traducir el cambio climático en otras cosas, como te decía en un principio, en calidad del aire, en industria, en regulación, en las curtiembres. Hay que hablar de esos temas, más que hablar de el problema global, porque está lejos de ser el pensamiento cotidiano que tú y yo y probablemente tu público ya considera que es. Entonces, para lograr un proceso de participación efectivo, nos tocó realmente traducir el cambio climático a otras realidades más cercanas a la vida de las personas. Tú haces una consulta sobre estructura ecológica principal y llegamos los mismos con los metas. Tú haces una consulta sobre parques y zonas verdes y si se puede jugar fútbol en áreas protegidas o no, y ahí llega gente. O sea, tienes que encontrar la manera de traducir las cosas para que se vuelvan cercanas a la gente. Lo tercero requiere mucho tiempo. O sea, sobre todo ya la negociación entre sectores, que al principio hay mucha gente que todavía ve el ambiente como, ay, los lindos pajaritos, y no, como, ay, la autoridad ambiental pues nos puede cerrar, pero cuando tú te sientas a negociar con un sector, pues primero yo creo que hay muchas ficciones en el marco de la planificación en Colombia, porque pues yo puedo negociar, no sé, con la Secretaría X o Y, o con el Grupo de Energía de Bogotá, pero ellos no son los encargados de tomar todas las decisiones. O sea, cuando decíamos, oigan, queremos que la reducción de emisiones del sector de la construcción sea de tanto y que el horizonte temporal, eso no quedó en el pacto, pero imagínate que dijéramos, bueno, nos va a tocar sacar el gas natural de las estufas en Bogotá, porque eso genera un montón de emisiones. ¿Tú con quién negocias? ¿Con quién negocias esa meta? Pues si al final pues es el constructor que pone las conexiones, pero también es la decisión de la familia que le gusta más una estufa de gas que una estufa eléctrica. Entonces, pues hay muchas metas que el proceso COMPES te obliga a negociarlas con un sector, pero tú te sientas con el sector y el sector dice, pues yo haré lo mejor de mi parte y sacaré unos códigos y haré unas cosas, pero al final, pues este es un libre mercado y lo que tenemos es que convencer a la gente de cambiar, no obligarla mediante norma. Entonces, ahí hay un montón de cosas que parecen muy sencillas de, ay, pues entre secretarios negociamos. Entre secretarios, uno toma unas decisiones sobre una regulación, pero al final hay montones de decisiones que quedan en el plan de acción climática que van a depender de los cambios de comportamiento individuales. Precisamente dentro de ese, digamos, lenguaje de comportamientos, en Latinoamérica enfrentamos la desigualdad, la falta de recursos, el crecimiento urbano desorganizado, exponencial. Y tú has mencionado un reto muy importante que es la participación ciudadana. ¿Cuáles crees que son otros retos y oportunidades de las ciudades en esta lucha climática? Yo creo que uno de los retos que aún no estamos viendo y que va a tener incluso impacto sobre todo eso que tú acabas de mencionar es el cambio poblacional. Muchos de los supuestos sobre los cuales operamos en el mundo de las políticas públicas o el diseño o el activismo incluso ambiental parte de una base que cambió y es que cada vez vamos a tener más jóvenes, que cada vez a un porcentaje mayor de la población le van a interesar los temas ambientales o el cambio climático, que va a seguir llegando mucha gente a vivir en las ciudades. Estamos en un momento de enorme incertidumbre porque desde que tenemos datos no habíamos visto un cambio en la pirámide poblacional tan profundo. Se nos va a envejecer la población con sus mañas, con sus preferencias sin ellas, con vulnerabilidad ante las enfermedades, con su vulnerabilidad económica incluso, y vamos a tener cada vez más niños. Ya lo estamos, menos niños, ya lo estamos viendo y lo hablábamos, creo que tú y yo el otro día, ya los colegios están sufriendo porque no encuentran suficientes niños para inscribirse. Entonces, toda esta modelación que hicimos y muchos de los temas que nos preocupan, puede ser que no nos tengan que preocupar tanto como creíamos,
si logramos una medida de transición importante. Entonces, yo creo que un reto que añadiría a lo que tú mencionas es precisamente el de adecuar nuestros modelos a estos cambios poblacionales tan profundos que están alimentados por muchas cosas, incluyendo, por supuesto, la angustia por los temas de ambiente y cambio climático. Te diría que otro es la economía del comportamiento. Yo sí creo que el ejemplo que te acabo de dar es uno de los que yo tengo más claros. Tú ves la diferencia entre Estados Unidos y Colombia, por ejemplo, en el uso de gas domiciliario. Nosotros, tú eres un tris más joven que yo, Sonia, pero los que pasamos por los apagones de los 90, jamás confiaríamos en una estufa eléctrica, porque es que uno en su casa se le va la luz, pero por lo menos puede cocinar. Y a veces, si tiene calentador de gas, que es la gran mayoría también, pues también se puede bañar. Tocará con linterna, pero pues puede cocinar. Ahí se engranaron en ese proceso de cambio en los 90 unos temas de consumo y unos hábitos que son muy profundos. Al igual que esta noción que tienen las personas de que tener un vehículo privado es una noción de éxito. Entonces, que yo diga, no, pues para mí el gran éxito es poderme subir a un metro y leer de camino a la oficina en vez de estar enfurruñándome en el carro. Es como, ay, es que esto es Dinamarca y no Dinamarca, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que hay que estudiar más profundamente, porque aunque por supuesto que el gran peso de la transición está en las grandes empresas y está en los gobiernos, hay un montón de cosas que no van a cambiar si no las demandamos los consumidores. Tengo esta historia de un fabricante, no quiero mencionar marcas en tu programa, pero un fabricante de productos lácteos muy importante en Colombia, que conozco bien su historia porque estaba tratando de incorporar cada vez más material reciclado a sus empaques de yogur. Y a la gente resulta que solo lo lograron con una de sus marcas específicas porque tenían ciertos componentes de colores oscuros y entonces parecía salir, pero que tú, el yogur, te lo tienes que tomar en una cosa blanca, porque si no está en una cosa blanca, pues como que se ensucia el yogur. Y claro, cuando tú involucras más materiales reciclados, necesariamente tienes que oscurecer a amarillo, a negro, a color ámbar el envase. Entonces, ese tipo de cambios se toman generaciones enteras. O sea, para ti en tu cabeza, ¿de qué color es un envase de una cerveza? Ámbar. Ámbar. Pero de una gaseosa normal, pues no puede ser ámbar. Porque eso ámbar es cebada. Entonces, ni siquiera los refrescos de cola, pues que son negros, pueden ir en una botella que no sea transparente porque a la gente le parece sucio. Tenemos un montón de ideas que marcan nuestro consumo y que desafortunadamente hay una que otra historia por ahí pues que les da validez, ¿no? Entonces oyes por ejemplo las historias de la gente que no encontró cargador yendo de Bogotá a Medellín, entonces no se puede hacer viajes en Colombia usando vehículos eléctricos porque no encontraron las dos bombas que tenían cargador. Entonces ahí hay un montón de cambios que tienen que ver con la oferta de los mercados pero también con la demanda. En este momento en Colombia todavía estamos jugando mucho con la demanda a través de incentivos adicionales. Es decir, la gente dejó de usar bolsas plásticas porque les cuestan, no porque se sientan mejor. Acabaron sintiéndose mejor y ya quedó el cambio de hábito. Nos demoramos 10 años, parece menos, pero nos demoramos 10 años en alejarnos del uso de las bolsas plásticas. Con los vehículos, la gente se está pagando a los vehículos eléctricos en las ciudades porque les cambia el pico y placa. No porque hay tan bonito que no suene, y no, porque les quita el pico y placa y eso es un ahorro muy grande. Entonces, creo que nos hace falta una visión mucho más sistémica del consumo y la oferta y la demanda para tener el cambio realmente a los niveles que lo requerimos. Bueno, ahora entremos en tu rol de Sifori. ¿Cómo Sifori inicia? ¿Qué es? ¿Cómo nace? ¿Cómo son las ayudas a las ciudades para acelerar esa acción climática? Entonces, C40 nace hace 20 años, precisamente después de que Michael Bloomberg es alcalde de Nueva York y dice, no, es que en las alcaldías está todo lo importante.
cosa con la que yo cada vez estoy más de acuerdo. Los gobiernos nacionales hacen unas políticas, los gobiernos regionales tienen unos impuestos y unas cositas, pero la entrega de servicios, la relación del gobierno y la gente es en la ciudad. En cómo pagas impuestos, cómo está la vía, qué tal está el parque, a quién le dieron licencia de construcción que me está haciendo un ruido horrible, cómo está mi andén. Ese es el encuentro entre las personas y el gobierno. Entonces, inicia con 40 ciudades que querían trabajar en cambio climático y en temas ambientales, y creció hasta hoy en día ser casi 100. No estoy segura si estamos en 96 o en 97. Yo empecé a trabajar en C40 porque cuando yo llegué a la secretaría, a trabajar con C40, no en C40, cuando yo llegué a la secretaría, Bogotá estaba a punto de perder su membresía C40 y unas condiciones muy claras que han ido cambiando, pero que en ese momento eran tener un plan de acción climática y haberse comprometido con por lo menos 3 cambios de política para mejorar los temas climáticos. Entonces, los conozco, empiezo a trabajar con ellos, nos apoyaron en la elaboración del plan de acción climática, después me invitan a ser parte de su consejo directivo, y al salir de la administración, pues me invitaron a trabajar en un tema muy específico, que es presentarle argumentos y evidencia a los gobiernos nacionales de por qué trabajar con las ciudades y darles recursos a las ciudades va a hacer que su acción climática sea mucho más efectiva, argumentos como los que te presenté al principio de esta sesión. Entonces, ¿qué hace C40? C40 tiene unos estándares de liderazgo. Se ha convertido un poco en un tema de estatus. La gente tiene ganas, las ciudades quieren pertenecer a C40 porque, pues por varias cosas, porque les da asistencia técnica en muchos casos, porque también les da una plataforma política internacional a los alcaldes que pueden ir a los eventos, conocer a otros alcaldes, digamos que figurar un poco, y porque da este estatus de ciudades que se están tomando en serio los temas climáticos. Entonces, a cambio de entrar, tienen que cumplir con ciertos estándares de liderazgo. Tener un mapa muy claro y un plan para reducir las emisiones más del 50% entre el 2018 en ese momento y el 2030. Tener políticas de contaminación del aire. Hay una serie de estándares de liderazgo que son los que definen a una ciudad C40. Y además, pues son ciudades grandes que tienen que tener más de 1 millón de habitantes. En Colombia en este momento solamente somos C40 Bogotá y Medellín. Cali está como con ganas, me parece, de entrar. Y en el mundo, pues como te digo, son como 96, 97. Entonces es muy chévere porque se encuentran los alcaldes, aprenden los unos de los otros. Le proporcionamos asistencia técnica a los equipos técnicos, ayudamos en el desarrollo de políticas, llevamos a las ciudades a ocasiones como la COP para que las ciudades también, aunque son actores no estatales y en las Naciones Unidas solo participan los actores estatales, pues vamos como actores no estatales, defendemos nuestras posiciones como ciudades y vamos conquistando terreno, por ejemplo, frente a la banca multilateral para tratar de llegar a acuerdos para que nos puedan prestar recursos sin garantía soberana, que ha sido para muchas ciudades un obstáculo tremendo. Te doy el ejemplo de la Petarca Canoas, que nos demoramos 5 años en conseguir la garantía soberana para que el gobierno le permitiera a Bogotá endeudarse con el Banco Mundial para hacer la PETAR. Entonces, da un montón de oportunidades. Yo estoy muy contenta trabajando y aprendiendo allí. Yo sé poco del tema de las negociaciones de cambio climático. Llevo 1 año aprendiendo intensamente. Que a veces, pues yo no creo que allí es donde se vaya a ganar la batalla, pero yo creo que esos espacios lo que hacen es entregarle herramientas a aquellos espacios en los que sí se da la batalla. Es decir, un acuerdo o una convención no hace el cambio. El cambio hace lo que ese acuerdo o convención traiga en materia de recursos, políticas y obligaciones para entregarle a las ciudades, entre otros, herramientas para hacer mejor su trabajo. Bueno, ¿y qué nos puedes contar como ejemplo inspirador de la cooperación entre ciudades? Te voy a dar un ejemplo que es chévere. Cuando nosotros estábamos trabajando en temas de calidad del aire con C40, nos dijeron, oigan, a movilidad y a nosotros, porque C40 estaba trabajando con ambos. ¿Por qué no hacemos unas zonas de bajas emisiones en Bogotá, en donde empecemos a prohibir la entrada de vehículos que usan combustibles fósiles?
Yo tuve la suerte de siempre tener colegas excelentes en la secretaría. Yo creo que hay como 3 sectores en los que si ambiente pelea, todo es un caos. O sea, uno tiene que encontrar maneras de trabajar con hábitat por los temas de suelo y vivienda, tiene que poder trabajar con planeación y tiene que poder trabajar con movilidad. Los demás todos podemos ser amigos, pero si uno no sabe trabajar de verdad con esos 3 sectores desde ambiente, le va a causar muchos problemas a la alcaldía y a la ciudadanía. Y yo afortunadamente en los 3 tuve grandes colegas, pero en movilidad siempre los secretarios de movilidad se burlaban un poco porque eran como, pues ya, díganos qué hacer y lo hacemos y ya, pero me hacían mucho caso y eso siempre es muy útil. Entonces nos sentamos en su momento primero con Nicolás Estupiñán y después con Felipe Ramírez y dijimos, a ver, y movilidad la primera vez lo que él diseñó fue una zona de bajas emisiones para que fuera como en el sector de la 72, en el centro financiero, porque ahí hay mucho tráfico, entonces era como un piquito y placa adicional para incentivar el uso de combustibles más limpios. Y yo dije, pero es que ahí no tenemos un problema de calidad del aire, muchachos. ¿Para qué pongo restricciones con la excusa del aire en una zona de la ciudad en la que cualquier medida que usemos no me va a mejorar la calidad del aire? Porque ya es buena, estamos al lado de los cerros, hay mucho verde, las vías están en buenas condiciones. Los problemas de aire en Bogotá son problemas del suroccidente, donde tenemos muy mala condición de vías, donde tenemos malos andenes, donde tenemos industria aún bastante contaminante y muchísimos vehículos de carga muy contaminantes. Entonces, volteamos el argumento que nos traían las ciudades como Londres, como París, como Madrid, y dijimos, está chévere su modelo, pero nosotros necesitamos voltearlo y más bien devolverle al Estado, antes de imponerle restricciones a los privados, asegurémonos de que el Estado, la ciudad misma, cumple con sus responsabilidades plenamente. Entonces, concentremos en los barrios en que hay más contaminación del aire, intervenciones para mejorar la malla vial, intervenciones para que haya más espacios verdes, tener claro que alrededor de colegios y personas en donde cuidamos adultos mayores, ahí es donde no podemos tener mala condición de vías. Trabajemos con los transportadores para que dejen de tener sus camiones más viejos. Y esas son lo que llamamos las sumas, las zonas por un mejor aire. En vez de ser el modelo tradicional que nos traía el norte global de poner restricciones, dijimos, pues tal vez acá no estamos listos para eso, déjenos focalizar nuestra inversión en mejorar las condiciones y ya después podemos imponer restricciones. Entonces fue muy chévere porque nos traen este modelo, nos dicen, nos ayudamos a montarlo, les decimos nosotros, tal vez eso no es lo que nosotros necesitamos, y la cooperación lo que dice es, bueno, entonces déjeme, eso suena muy bien, me parece, déjeme más bien le ayudo a montar eso. Entonces nos apoyaron no solamente con la parte científica y técnica de conseguir la evidencia de por qué esto era importante, sino también en el trabajo con las comunidades, porque al final lo que uno quiere en una suma es que en Bogotá hay una suma declarada que declaramos en 2023, uno lo que quiere es que la comunidad tenga un sentido de apropiación sobre esta noción, se comprometa y trabajen ellos mismos también en la mejora de las vías, en los espacios verdes, etcétera, porque al final lo que mejora pues es la salud de los habitantes mismos del barrio. Entonces, ese es un ejemplo que me encantó. Bueno, Cari, finalmente, ¿qué mensajes le quieres dar a todas las personas que nos escuchan? ¿Qué pueden hacer desde su rol como ciudadano, desde el día a día, para que su ciudad sea más sostenible y resiliente y, ante todo, pues más adaptativa al cambio climático? Pues yo creo que lo primero es muy sencillo y casi todos lo hacemos. Y es que vivamos nuestra ciudad. O sea, que vivamos y cuidemos nuestra ciudad. A mí me gusta mucho la campaña de la administración actual de Mi Ciudad, Mi Casa, porque es absolutamente cierto. Y hasta que yo creo que pues Bogotá, como todas las ciudades en Colombia, tuvo tantos problemas de seguridad durante mucho tiempo que uno que como que salía a la calle, como con la carterita amarrada, se subía al bus o al carro o a lo que fuera y no tenía ocasión como de mirar a su alrededor y vivir la ciudad. Y yo creo que vivir el parque, vivir el separador, ponerse de acuerdo con los vecinos, conocerlos, conocer a los recicladores que vienen a recogerle la basura, es decir, vivir en la ciudad como un espacio comunitario es el primer paso como para hacer una ciudadanía activa, porque sin duda alguna, y Sonia, tú viste eso en muchas reuniones comunitarias cuando yo era secretaria de Ambiente, a mí, mientras haya comunidad organizada, no me importa si es para dar de palo.
pero es que la comunidad organizada, junto con la acción del Estado, es la que realmente logra los cambios. Y si uno no sale y vive su ciudad, sea en el estrato 6 o en el estrato 1, yendo al parque, conversando con el vecino, lo que te digo, conociendo al reciclador, si uno no tiene esos acuerdos de civilidad básicos, no los va a traducir a su relación con el resto de la ciudad e incluso con la naturaleza. Y esa idea de vivir la ciudad tiene que ver con conocerla, conocer tu información, qué es importante, qué no es importante, etc. Y lo segundo es, escucha, los cambios de hábitos no son tan complejos, no son tan difíciles cuando uno los coge uno a uno. El año pasado con la escasez de agua hablamos muchísimo de agua, del balde, de cerrar la llave, de tales y cuales, pero ahí hay muchos más. O sea, por ejemplo, yo creo que la idea de hablar con el reciclador para ver cómo realmente sirven los residuos para que queden bien separados. Vuelvo a hablar de yogur, pero jugar la cosita de yogur antes de echarla para que no dañe toda la bolsa del reciclaje. Todas estas son cosas que no te toman más de 10, 15 minutos al día y que cambian de verdad la cara de la ciudad. Y el tercero que te diría es no perder la esperanza. Cuando uno hace estas cosas, conoce a las organizaciones comunitarias, sabe todo lo que está pasando, a pesar de que no hemos visto cambios en los grandes números de emisiones globales, sí estamos viendo cambios locales. Bogotá ha bajado el 24% de sus emisiones de gases de efecto invernadero desde el 2017. Y no lo ha hecho porque haya habido una sola política, no es el plan de acción climática que damos nosotros, no es otro, es porque tiene sentido. Tiene sentido cambiar la matriz energética, el transporte público, y esto solo puede mejorar. Es decir, hemos logrado un montón de cosas y vamos a lograr muchas más. Pero si caemos en la inercia de la apatía de como no se puede, mejor no hago nada, pues vamos a estar fritos. Bueno, muchísimas gracias, Carolina, por estar en esta conversación tan inspiradora. Hoy entendimos que las ciudades no son solo los escenarios de cambio climático, sino también el espacio donde podemos cambiar el rumbo, nos podemos organizar, podemos impulsar iniciativas y cada decisión urbana o cada acción urbana cuenta. Entonces, mil gracias por estar aquí. Ya saben, participen. Yo soy Sonia Spitaleta y esto fue Pachamama Power. Nos escuchamos en el próximo episodio que estaremos hablando de calidad del aire con el profesor Néstor Rojas. Gracias. Saludos Carolina, al profe Néstor. Aquí. Chao. Gracias. Este es el Pachamama Power. Cuidamos nuestra tierra. Conéctense a las 8 a.m. para un nuevo episodio ambiental.